Muy buen día, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta primera de Pedro. Vamos a seguir nuestro estudio. Mientras vayamos buscando, vamos a recordar que esta carta fue escrita en una época en que la persecución era social y religiosa. Fue destinada a judíos y a gentiles que se convirtieron, siendo ahora extranjeros en este mundo, pueblo escogido por Dios. Y el apóstol escribió estas cartas con el propósito de recordar su condición en este mundo hostil, animándoles a mantenerse firmes. Y ya hemos estudiado capítulo 1, capítulo 2 y hemos llegado hasta versículo 10. Y voy a resumir todo esto que hemos visto en una frase. De capítulo 1 hasta versículo 2, porque ahora el apóstol Pedro va a empezar una nueva sesión en su carta. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora podemos ver de la siguiente manera. Fuimos renacidos por la misericordia de Dios y así debemos vivir en integridad, en sabiduría, amando unos a otros, desechando todas las distracciones y desear la palabra de Dios para crecer en el conocimiento y sabiendo que somos edificados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y debemos ser conscientes de las responsabilidades que conlleva pertenecer a Cristo, con el propósito de anunciar y proclamar las virtudes de Dios que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Prácticamente capítulo 1, capítulo 2 hasta versículo 10 podemos resumir todo esto que hemos ya estudiado. A partir del versículo 11 de capítulo 2, el apóstol va a empezar una nueva división en su carta, el cual les va a exhortar ahora a los destinatarios cómo ellos deben vivir sus relaciones en el mundo, con el gobierno, con el trabajo, en el matrimonio y sus relaciones interpersonales, teniendo siempre en cuenta el propósito, que es anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Que en otro tiempo que no éramos pueblos, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habíamos alcanzado misericordia. Por lo tanto, a partir de ahora, del versículo 11 adelante, el apóstol Pedro va a exhortarnos a nosotros cómo debemos comportarnos en este mundo, con los gobernantes, en el trabajo, en el matrimonio y nuestras relaciones personales. En esta mañana vamos a ver la primera exhortación, nuestra relación con el mundo. ¿Cómo debemos vivir en este mundo hostil? Y para esto entonces vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y dice así la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Padre, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, a poder entender, a poder comprender y para poder también aplicar en nuestra vida estas palabras, Señor. Gracias damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana va a ser una vida ejemplar en un mundo hostil. Pedro rogó a los destinatarios a vivir de tal manera que los gentiles glorifiquen a Dios en observar sus obras. Por lo tanto, hermanos, esta mañana para nosotros tenemos que conducirnos mientras estamos en este mundo de una manera como si llevásemos al perdido a glorificar a Dios. Tenemos que conducirnos mientras estamos en este mundo de una manera como si llevase al perdido a glorificar a Dios.
Es muy interesante cómo empieza esta sesión el apóstol Pedro en su carta. Él empieza diciendo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Se dirige a sus destinatarios con un afecto, con un cariño, amados, pero al mismo tiempo con una firmeza. Yo os ruego, yo los aliento, yo los animo y yo los exhorto, en cierta manera, lo que el apóstol Pedro va a empezar a querer decir a estos hermanos. Esta expresión, os ruego, representa en cierta manera una imagen que tiene algo muy importante que decir. En cierta manera, el apóstol Pedro se detiene junto a los destinatarios: amados, vengan, yo les quiero decir algo, yo quiero rogar a ustedes algo. Acérquense lo más posible, lo que el apóstol Pedro quiere decir. Vengan, yo les quiero ahora dar algunas instrucciones a ustedes. Y va a comenzar a suplicar que tomen ciertas medidas, ciertas acciones. Pero llama a estos creyentes suplicando que escuche lo que tiene que decir. Por eso le dice: amados, yo os ruego, dice. El apóstol, en cierta manera, sabía que estos eran creyentes. Por eso llama amados. Y como creyentes, ellos eran capaces de hacer las instrucciones que el apóstol Pedro iba a dar a ellos. El apóstol Pedro iba a rogar, porque tales exhortaciones se basaban en una obra redentora de Cristo, que ya había explicado esto a ellos, que ya hemos visto todo esto. Por lo tanto, ahora este ruego, que se comporte como es digno del Evangelio, manteniéndose firmes. Prácticamente Pablo hace las mismas cosas en la carta de Romanos y Efesios. Hace algo similar. Habló las bendiciones espirituales, y una vez que terminó de explicar las bendiciones espirituales, luego Pedro empieza a exhortar. Romanos 12:1 dice: así que ha terminado de dar todas las bendiciones que tenían. Versículo 12, Pablo dice a Romanos: así que, hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Efesios la misma cosa. Del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo le dice todas las bendiciones que tenían ellos espirituales. Y empieza el capítulo 4 diciendo: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En cierta manera, el apóstol Pedro sigue el mismo patrón. Del versículo 1 hasta ahora, el apóstol Pedro viene hablando las bendiciones que tenía este pueblo por ser un pueblo escogido por Dios. Y ahora empieza entonces: amado, yo os ruego, mostrando toda la salvación que ellos ya tenían. Los recordó que el propósito era anunciar el Evangelio. Entonces los ruegos, pero antes de decir los ruegos, el apóstol Pedro va a dar un calificativo a estos hermanos. Es muy interesante cómo el apóstol Pedro vino escribiendo su carta. Antes de decir lo que quería, el apóstol Pedro empieza a agregar otras palabras. Os amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. En otras palabras, Pedro quería recordarles a estos hermanos que ellos vivían en este mundo, pero eran personas extrañas a este mundo, que no debería vivir como ellos. Al contrario, debería mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque ellos eran extranjeros y peregrinos. Una persona extranjera describe a una persona
que vive entre los ciudadanos de una nación, pero que no es ciudadano de esa nación. Es un extranjero. Aunque haya recibido el derecho legal de vivir, no tiene el mismo derecho en participar de la sociedad que un ciudadano legal. Esta es una persona extranjera. El peregrino describe a una persona que está de viaje temporal, que simplemente está de paso por un territorio camino a su destino final. Entonces el apóstol Pedro, en cierta manera, empieza a decir: amados, yo os ruego, ustedes no son de este mundo. Ustedes viven en este mundo, pero ustedes son pasajeros. Pedro quería recordar a los destinatarios y también a nosotros que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. A pesar que vivimos en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales y por lo tanto no debemos participar de las actividades de este mundo como hacíamos antes. Debemos aprender a vivir entre el mundo sin ser como ellos. Somos peregrinos, personas que estamos de paso. Y esto el apóstol Pedro quería llamar a estos hermanos, a rogar a estos hermanos, enseñarles a ellos que ellos deberían aprender a vivir en un mundo sin ser como ellos. Filipenses 3:20 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, esta expresión de extranjeros y peregrinos se adapta perfectamente a los cristianos. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al sistema del mundo. Vivimos junto con aquellos que sí pertenecen a este sistema, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Los destinatarios de esta carta sabían perfectamente que su verdadera ciudadanía no era de este mundo. Su esperanza estaba reservada en los cielos. Y estos logros no se lograron por sus esfuerzos o por descendencia natural. Hemos visto esto en el capítulo 1. Sino por la gracia de Dios. Fueron purificados y renacidos por la palabra de Dios mediante su misericordia. Y fue lo que el apóstol Pedro vino insistiendo hasta acá en su carta. Y es así que Pedro, con su carta, estuvo exhortando a nosotros a vivir en este mundo hostil. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestro hogar está en el cielo. Y el apóstol quiere recordar precisamente esto. Nuestro hogar no está aquí. Por lo tanto, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero mientras vivamos en este mundo, debemos vivir de tal manera que el mundo pueda glorificar a Dios al observar nuestra conducta. Por esta razón, hermanos, en esta mañana tenemos que conducirnos mientras estemos en este mundo de una manera como si llevásemos a perdido a glorificar a Dios. Ahora surge una pregunta: ¿cómo sería esta manera que debemos conducir? Y el apóstol Pedro nos va a dar dos maneras que debemos vivir en este mundo hostil. En primer lugar, debemos abstenerse de los deseos carnales. Dice versículo 11: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el alma. Por tanto, Pedro ruega a estos creyentes que ellos deben abstener de los deseos carnales.
Este verbo abstenga significa retirarse, mantenerse alejado, distante de algo, distancia. En cierta manera, esta palabra era muy conocida para esta época. Porque los que leyeron esta carta comprendieron perfectamente lo que Pedro estaba rogando a estos hermanos, que se distanciaran, que se mantengan alejados de todos deseos carnales. Ahora, esta expresión deseos carnales, cuando escuchamos, casi siempre viene a nuestra mente, ¿qué viene? Pecados sexuales. Pero en la realidad, esto es mucho más que esto. Estos deseos carnales abarcan toda clase de desenfreno y pecado que nace de nuestra vida egoísta. Lo que acá el apóstol Pedro está diciendo, ustedes deben alejarse de toda la especie de mal que produce el pecado en la vida de ustedes. Pedro, en la misma carta, en el capítulo 4, versículo 3, había dicho algo similar a esto a ellos. 1 Pedro 4, 3 dijo lo siguiente: baste ya al tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. En tiempo de lectura, el hermano Francisco ha leído Gálatas capítulo 5, y ahí podemos ver la lista de todos los deseos de la obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas más. Por lo tanto, que Pedro estaba diciendo a estos destinatarios y a nosotros que debemos abstener de todos estos deseos carnales. Pero agrega algo que hace intensificar aún más el problema. Fíjense lo que dice el versículo Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué dice? ¿Qué hace ese deseo carnales? Que batalla contra el alma. Estos deseos fuertes, este deseo desenfrenados, inclinado a mal, batalla en nuestra vida. Esta palabra que está acá, batalla, está descrito en un tema de guerra. Hay una batalla, hay una guerra dentro de nosotros que lucha intensamente contra esto. La palabra alma describe en cierta manera la mente, la voluntad y la emoción, o sea, todo nuestro ser. Por lo tanto, es una batalla en todo nuestro ser. Y tenemos, hermanos, que ser sinceros. Muchas veces estos deseos son atractivos. Porque si no lo fuera, no representaría ningún problema, ninguna batalla. Y esto sí batalla en nuestra naturaleza caída. Y nuestro espíritu está luchando, está batallando esto adentro de nosotros. Es una guerra interior dentro nuestra. Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por lo tanto, el apóstol Pedro llama a estos hermanos amados: yo os ruego, ustedes no son de este mundo, ustedes son peregrinos, son de pasaje, pero ustedes tienen deseos adentro de ustedes, porque todavía hay una naturaleza caída dentro de ustedes, y esa naturaleza pelea, guerrea contra ustedes con esos deseos carnales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por la gracia de Dios ya no somos esclavos del pecado,
pero no estamos exentos. Estos deseos están batallando en nuestra vida. Estos deseos, estos impulsos pecaminosos batallan en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestra emoción. Estos deseos batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque aún vivimos con nuestra naturaleza caída. Por esto Santiago dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Dios no tienta a nadie. En nosotros, nuestra naturaleza caída es lo que batalla. Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se da cuenta? Cada uno. Y cada uno de nosotros luchamos con esto. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Pero estos deseos batallan, guerrea en nosotros. Es una batalla interna adentro nuestro. Día a día. Está ahí batallando en nosotros. Y siempre seremos tentados con deseos atractivos. Con deseos que nos gustan. ¿Por qué? Porque si alguien viene a tentarnos con algo que no me gusta, ¿qué yo voy a decir? No, gracias. Antes con los jóvenes siempre decían, Satanás nos viene vestido de rojo con un cuernito a tentarnos. Él viene disfrazado de ángel de luz. Él viene disfrazado con las cosas que nos atraen, que nos seduce. Pero su fin es pecado. Su fin es deseos de la carne. Y siempre va a venir la tentación con aquellas cosas que nos atraen. Difícilmente vamos a caer si no me gusta, porque vamos a rechazar. Pero tenemos que entender que la tentación en sí no es pecado. Podemos huir. Por algo el apóstol Pedro dice, abstengáis, huyan, apártese. Podemos rechazar, podemos abstener. Pero cuando cedemos a la tentación, ahí da luz el pecado. ¿Y qué hacemos muchas veces? Culpamos al enemigo, culpamos al vecino, culpamos a cualquiera. Pero en la realidad caemos por nuestra concupiscencia. Caemos por nuestra propia voluntad. Por nuestra propia concupiscencia que somos atraídos y seducidos. Esta palabra concupiscencia es un deseo intenso y desordenado por placeres terrenales. Después del pecado original, los seres humanos tienen la inclinación natural a alejarse de Dios. Y la concupiscencia representa esta tendencia en buscar los deseos que van contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pedro dice, abstengáis. Y si Pedro ruega a estos hermanos que hagan esto, significa que se puede. Que se puede abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero surge una pregunta. ¿Cómo entonces hago? ¿Cómo yo puedo abstener de esos deseos que batallan en mi alma? Que está ahí guerreando, queriendo que me caiga en pecado. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El propio Pedro en su carta nos dio recomendaciones a nosotros. Cómo uno puede obtener los deseos de la carne. En su carta primera de Pedro dijo lo siguiente, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo uno puede combatir? Desechando pues todas las cosas y desear la palabra de Dios, acercarnos a Dios, y Él nos va a edificarnos a nosotros. Con nuestras fuerzas no lograremos, porque son deseos fuertes, intensos, que batalla. Es la gracia de Dios actuar en nosotros, pero al mismo tiempo en nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer. Un puritano dijo lo siguiente sobre esto, y le leo. Él dice lo siguiente: observó que la mayor parte del sistema religioso católico romano consistía en métodos erróneos de mortificación. Empieza a citar los métodos: votos, órdenes, ayunos, penitencias. Todo esto es inútil. El pecado no puede ser aniquilado mediante el legalismo, el fariseísmo, la autoflagelación, ni ningún otro medio externo. Y él dice, el instrumento de la mortificación está en corazón, y todos los medios de mortificación se derivan del sencillo mandamiento de las Escrituras que el creyente debe obedecer. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo uno puede abstener de esos deseos? Obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, contestando esta pregunta, ¿cómo podemos abstener? Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Josué 1:8, él ha dicho lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, no vamos a poder abstener de los deseos carnales estando pancho en nuestra casa con panza para arriba y nuestra Biblia de costado, y los domingos sacudimos de polvo y venimos en la iglesia. Porque esto no se logra con nuestros esfuerzos. Se logra independencia de la palabra de Dios. Por algo el salmista dice, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Y no creo que solamente los domingos por escuchar la predicación ya guardamos la palabra de Dios. Josué dijo que de día, de noche debe meditar para que guardes y haga conforme todo lo que está en el escrito. Hermanos, la manera de poder abstener deseos carnales es saturar nuestra mente de la palabra de Dios.
La palabra de Dios debe llenar y dominar nuestros pensamientos, nuestra vida. Es la palabra de Dios que tiene poder para cambiar nuestra vida y guiarnos. Es ella que nos transforma día a día para ser cada vez más semejante a la imagen de Cristo. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y justamente el miércoles pasado en la reunión de varones hemos estudiado esto. No este versículo, pero este tema. Sobre nuestra devoción de la Escritura, nuestro tiempo de oración. Hermanos, no hay manera de mortificar el pecado en nuestra vida si no estamos saturados de la palabra de Dios. Pues el simple hecho de venir domingo a agarrar nuestra Biblia no es amuleto de la suerte. La palabra de Dios es lo que nos alimenta diariamente. Y si no estoy siendo alimentado espiritualmente, la carne va a ganar. Y esa batalla interna que hay en nuestra vida va a ganar. Porque la carne batalla contra el espíritu. Y si no estoy alimentando mi espíritu, ¿qué estoy alimentando entonces? Mi carne. Hermanos, estos deseos que batallan nuestro ser pueden ser controlados. Pero para esto dependemos de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo debemos esforzarnos en abstener de estos deseos que son atractivos muchas veces para nosotros y que se oponen contra el Espíritu. Estaba leyendo, me pareció algo interesante. Modifiqué una cosita, pero algunos consejos. ¿Cómo podemos saber de estos deseos, si son realmente deseos impulsados por mal o si son deseos buenos? Y decía lo siguiente: 1. Nunca debemos permitir que la pasión sea levantada aparte o separada de nuestro control, voluntad y razonamiento. Debemos pensar bien en lo que estamos haciendo antes de hacer. Preguntarnos: ¿esto glorificará a Dios? ¿Esto lo va a agradar a Dios? Si das cuenta, hermanos, preguntarnos si estas pasiones que estamos sintiendo adentro nuestro, que están luchando, si estoy con control, si es voluntad o si es razonamiento mío, yo estoy controlando esto. ¿Voy a glorificar a Dios si sigo con esto? 2. Solo permita que la pasión surja cuando en respuesta a una necesidad válida y no de la carne. Estos sentimientos, estos impulsos que estoy sintiendo, ¿es realmente válido? ¿O es mi carne que me está impulsando a pecar? 3. Siempre detenga la pasión en donde debe ser detenida. Podemos tener la victoria sobre estos deseos carnales. Si tomamos estos cuidados, hermanos, vamos a dar cuenta que sí podemos detener. Pero ¿qué pasa? Estos deseos son atractivos. Estos deseos dan gusto a nuestra carne. Y ahí está el problema. Pero estos deseos se pueden detener. Por algo el apóstol Pedro dice a estos hermanos que ellos deben abstener. Porque podemos detener estos deseos que batallan contra el alma, pueden ser dominados. Pero ¿qué pasa? Compete a nosotros y con la gracia de Dios obtener de dichos deseos. Nuestra mente debe ser saturada de la palabra de Dios. Debemos andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por lo tanto, hermanos,
tenemos que conducirnos mientras estamos en este mundo de una manera como si llevase al perdido a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es esta manera? Abstenerse de los deseos carnales que batalla en nuestra alma. En segundo lugar, ¿cómo sería esa manera de conducir? Dice, mantener una conducta ejemplar entre los gentiles. Versículo 12. Dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La exhortación anterior, el apóstol Pedro ruega lo que no debemos hacer. Pero ahora en cambio, la segunda exhortación, el apóstol ruega lo que debemos hacer. Uno negativo y el otro positivo. ¿Y qué debemos hacer ahora? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es necesario llevar un estilo de vida caracterizado por las buenas obras y practicar una conducta que corresponde como un verdadero hijo de Dios. El testimonio de creyente como extranjeros y peregrinos descansa en una conducta buena, honesta y ejemplar. Este verbo manteniendo está en un participio presente. ¿Qué significa esto? Que está expresando que es una acción continua. No es algunas veces. No es solamente los domingos. Es continua. Todos los días debemos mantener buena nuestra manera de vivir. No es en algunas ocasiones, sino debe ser nuestro estilo de vida. Manteniendo buena. ¿Por qué? Porque el mundo está atento. El mundo está mirando a nosotros, buscando en qué acusarnos. Por esta razón, nuestra conducta debe ser siempre manteniendo buena. Ese adjetivo bueno significa bello, valioso, honrado. Y esto debe ser nuestra conducta, hermanos. Nuestra conducta debe ser hermosa. Nuestra conducta debe ser honrado. Por supuesto vamos a equivocarnos. Por supuesto vamos a fallarnos. Pero qué hermoso es los inconversos ver cuando nosotros fallamos y nosotros nos acercamos y pedimos perdón o reconocemos que hemos fallado. Esto impacta, porque no estamos acostumbrados ellos con este estilo de vida. ¿Qué hacen? Excusas sobre excusas. Pero qué hermoso es cuando un creyente se equivoca y tiene la capacidad y la humildad suficiente para ir a reconocer: he fallado, he pecado contra el Dios del cielo y he pecado contra ti porque he hecho esto y esto y esto. Y está mal lo que hice. A pesar que eso que yo hice, voy a tener consecuencias, a lo mejor voy a perder mi trabajo, voy a perder la confianza, pero nuestra manera de conducir debe ser buena en todo el momento. ¿Vamos a fallarnos? Por supuesto vamos a fallarnos, pues no somos Dios. Pero qué bueno sería que cuando fallemos, reconocemos. Y ahí podemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos. Pero fíjese qué interesante. ¿Entre quién debería estos creyentes a mantener su buena manera de vivir? ¿Entre ellos? ¿Entre los que se aman? ¿Entre los escogidos? Así sería fácil. Pues acá todos nos amamos. Pero el apóstol dice: entre los gentiles, entre los inconversos. Pedro ruega a estos creyentes que deberían mantener su buena manera de vivir entre aquellos que estaban murmurando de ellos. Fíjense bien lo que Pedro estaba diciendo a estos hermanos. Ustedes manténganse bien entre aquellos que están murmurando de ustedes.
Así compórtese diferente con ellos. Mantenga buena vuestra manera de vivir. No pague mal con mal. Pero ¿qué hacemos nosotros? Remangamos las mangas y soltamos todos los verbos. ¿Quién es este para hablar esto? Y soltamos toditos los que queremos hablar. Pero el apóstol Pedro dice, no, ustedes deben mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estos creyentes tenían el propósito, y nosotros tenemos el mismo propósito, de anunciar la virtud de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. Deberían ellos evangelizar con su vida, y para esto, ¿qué debían hacer ellos? Abstener de los deseos carnales y mantener buena su manera de vivir entre ellos. Era esencial que manifestara una conducta irreprochable. Ahora, en nuestra vida día a día, cuando alguien nos hace, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos pecho y vamos a pelearnos. Y ahí manchamos todo. ¿Por qué? Pues Dios lo sabe todo. Dios se va a encargar de tomar medidas. Nosotros no. Pedro ahí mismo había escrito a estos hermanos que Cristo padeció para darnos ejemplos. Cuando somos hermanos maltratados, cuando somos hermanos de esta manera, recordamos Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo padeció para dejarnos ejemplo. Cristo sufrió injustamente el castigo que nosotros merecíamos. Él fue desfigurado de tanto azote que le dieron, siendo ser inocente. Y lo que pasamos nosotros no se compara nada a lo que Él sufrió por nosotros. Cuando queremos hacer autodefensores nosotros, recordemos a Cristo. Y Él dice lo siguiente, el apóstol Pedro, ahí abajito, 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero aún vivimos en este mundo. Debemos ser luz y sal, y para esto debemos abstener de los deseos carnales y mantener nuestra buena manera de vivir en este mundo. Pedro les dice, mantenga buena vuestra manera de vivir entre aquellos que murmuran de vosotros como de malhechores. Estos creyentes debían vivir de manera opuesta a los gentiles, que murmuraban de ellos como malhechores, demostrando así que estaban equivocados y dejando evidencia del Evangelio. Pero no era ellos que debían defenderse. Dios en su gracia, en su momento, iba a mostrar las cosas. Pedro ruega, amados, ustedes compórtense de esta manera. Ustedes sigan manteniéndose tu buena manera de vivir sin importar por aquellos malhechores. Los cristianos en este tiempo de Pedro se les atribuía de toda clase de maldad. Le acusaron a estos creyentes de ser canibalismo. Le acusaban a ellos de ser ateísmo, por no adorar a César y por no adorar a los dioses. Y esto no era cierto. Todas estas murmuraciones con propósito de desprestigiarlos. Pero el apóstol Pedro dice, os ruego, ustedes mantengan tu buena manera de vivir entre estas personas.
Hermanos, lo que Dios espera de nosotros. Hoy en día no pasamos por lo que estaba pasando por estos creyentes. Los cristianos de esta época estaban siendo ellos difamados. A pesar que en algunos casos somos murmurados o fuimos murmurados por alguno o por otro, pero en la realidad lo normal no pasa hoy en día esto. Al contrario, los de afuera, no todos, pero muchos, tienen buen concepto de los creyentes. Por lo tanto, ¿cómo aplicar todo esto, lo que Pedro está diciendo hoy en día para nosotros? Porque nosotros no pasamos persecuciones. Sí, algún desubicado, otro por ahí murmuran, pero bueno, esto Dios se va a encargar de ellos. Pero en la realidad, lo que estos creyentes estaban pasando, hoy en día no pasamos. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto para nosotros hoy en día? Tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído. Convivimos con diversas clases de personas, algunas buenas, otras malas, algunas personas amables, otras personas argeles, algunos son agradables de estar en su presencia, otros son muy tóxicos. En nuestros entornos, muchas veces no son cristianos. En su mayoría convivimos con inconversos. Y lo interesante es que Pedro nos ruega que apartemos del mundo, sino que abstengamos de deseos carnales. El apóstol Pedro dice: entra en tu casa, encerra la puerta y quédate ahí. Y solamente salga el domingo para ir a la iglesia. Él no ruega que apartemos del mundo, sino que abstengamos de deseos carnales. Y hoy en día está entrando en una moda que incita a los cristianos a apartarnos del mundo. Para no imitar el mundo, su comportamiento, entonces nos alejamos, no nos hablamos. Pero ¿será que es esto que Dios nos llama realmente a hacer? ¿Cómo seremos luz si apartemos del mundo? ¿Cómo vamos a evangelizar si nos apartamos del mundo? Hermanos, debemos ser luz en la oscuridad. Debemos aprender a convivir con el mundo. No somos de este mundo, somos extranjeros peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras tanto, vivimos en un mundo caído. Y tenemos que aprender a convivir con el mundo caído, pero no alejarnos del mundo. Debemos enseñar a nuestros hijos a convivir con el mundo y no crear en nuestros hijos en una burbuja que el día de mañana, cuando nos crezca, no sabe cómo enfrentar al mundo, porque fue creado en una burbuja. Hermanos, no debemos apartarnos del mundo, pero sí debemos abstenger de deseos que batallan en nuestra alma. Sí debemos mantener nuestra buena manera de vivir entre el mundo. Lo que debemos aprender es convivir con el mundo y no imitar al mundo. Debemos aprender a vivir manteniendo buena nuestra manera de vivir con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestras acciones, con nuestra mirada. Nuestra vida debe alumbrar al mundo al ver nuestras buenas obras. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios en ninguna parte encuentra apártese, no. Mateo 5:16 dice lo siguiente. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Nosotros no debemos apartarnos del mundo, pero debemos vivir de una manera diferente del mundo. Donde nuestras buenas obras van a glorificar a nuestro Padre, a nuestro Dios que está en los cielos. Nuestra luz, tenemos que ser luz y sal en este mundo. No es alejarnos del mundo, es ser diferente al mundo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Ya he dicho, que la palabra de Dios sea saturada en nuestra mente. He guardado tu dicho para no pecar contra ti. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Alimentarnos nuestro espíritu. Aprender a convivir con el mundo. Donde con sabiduría podemos nosotros exhortarnos con nuestra vida. Pero si nosotros somos como ellos, comportamos como ellos, cuando vamos a decir algo, ¿qué es lo que va a decirme? Si recién vos estás haciendo todo esto. Y muchas veces nos damos cuenta, pero en el entorno hacemos los chistes con ellos, hacemos las bromas de mal gusto con las personas. Y cuando tenemos la oportunidad de poder testificar, la gente no quiere escucharnos. ¿Por qué? Porque somos igual a ellos. Nos comportamos como ellos. Entonces la palabra de Dios no nos exhorta a abandonarnos, alejando del mundo, pero sí nos llama a ser luz en el mundo. Dios nos salvó, ¿para qué? Para glorificar su nombre. Él permite que convivamos con inconversos para hacer testimonio ante una sociedad hostil. Porque si el objetivo de Dios era simplemente salvarnos, salvaríamos, ya iríamos al cielo. Pero Dios en su gracia, en su bondad, nos salva ¿para qué? Para hacer testimonio en una sociedad hostil. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo nos están observando. Nuestros hijos nos observan. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Y esto, hermanos, no estoy hablando acá con orgullo, mostrar, qué ejemplo soy. No. Al hacer este estudio, fue difícil. Por esto que Dios demanda de nosotros. Que debemos ser ejemplo en la sociedad. Estamos observando a nuestros hijos, nuestro comportamiento. Nos está observando la sociedad, nuestro comportamiento. Y nuestra vida, hermano, debe reflejar a Cristo. Ellos tienen que ver en nosotros un estilo de vida diferente. Pero no porque somos mejores que ellos, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que teníamos antes. Y fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia. Nosotros no somos mejores que ellos de ninguna manera. Pero sí fuimos rescatados. Fuimos comprados con sangre de Cristo. Por esto, hermanos, podemos reflejar a Cristo en nosotros. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pedro está rogando a estos hermanos. Que estaban siendo perseguidos por su fe. Que estaban siendo maltratados por su fe. Pero el apóstol Pedro dice, os ruego que ustedes abstengan de todo deseo carnales que batallan en sus almas. Y mantengan una buena manera de vivir entre aquellos que están hablando mal de ustedes. Hermanos, no debemos apartarnos del mundo, pero sí debemos apartarnos de los deseos carnales que batallan nuestra alma y mantener una buena manera de vivir entre los incrédulos. Es muy probable que los incrédulos no quieran reconocer la impresión positiva de nuestra conducta. Es muy probable que los incrédulos dicen, qué tonto que es. Tenés oportunidad, pero no haces. ¿Cómo se dice en guaraní? Burro, ¿verdad?
Pero no. Porque para ellos es locura. Para ellos es normal convivir así. Pero para nosotros no. No debería ser normal. Y de seguro, muy probable que vamos a ser burlados, vamos a ser calumniados por el hecho de no participar con ellos en aquellas actividades que para ellos es normal. Pero esto no debe desanimarnos. Al contrario, debe animarnos. Acompañe 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. 1 Pedro 3:13 dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmura de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De seguro vamos a ser burlados, de seguro vamos a calumniar, pero no importa. Dios está viendo. Dios no puede ser burlado. Debemos entender, hermanos, que nosotros los cristianos es como vivimos en una casa de vidrio, transparente. Estamos exhibidos, nuestra conducta, nuestra obra. Nuestras palabras son evaluadas constantemente por los inconversos que quieren observarnos si realmente vivimos lo que profesamos decir lo que somos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que conducirnos mientras estamos en este mundo de una manera como si llevase a perdido a glorificar a Dios. ¿Y cómo esto es? ¿Cómo sería esta manera de conducir? En primer lugar, abstenerse de los deseos carnales que batallan en nuestra alma. En segundo lugar, mantener una conducta ejemplar entre los inconversos. Y Pedro termina con estos dos ruegos, con el propósito. ¿Para qué debemos conducirnos de esta manera? Y el apóstol contesta, versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Queridos hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. Así como el estudio anterior he dicho, qué gusto decir soy linaje escogido, qué gusto decir que soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Pero esto conlleva una responsabilidad tremenda. Nuestra conducta y estilo de vida debe hacer que los incrédulos que vivan alrededor nuestro puedan observar y considerar nuestras buenas obras. Da gusto decir estas cosas. Da gusto decir que somos esto. Pero estos beneficios, estas bendiciones, conllevan obligaciones. Y estas obligaciones es esto: debemos abstener de todos deseos de la carne. Debemos mantener una conducta ejemplar con los inconversos. Ahora, ¿para qué debemos hacer esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El apóstol Pedro dice: glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras.
El propósito no es alabarnos. El propósito no es glorificarnos. Qué capo que somos. Qué buenas personas que somos. No, hermanos. El propósito de todo creyente es glorificar a Dios por medio de nuestra conducta. ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad? Tenemos privilegios, pues fuimos pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, pero esto conlleva obligaciones. Debemos glorificar a Dios por medio de nuestras conductas. Ahora surge una pregunta para terminar. ¿Cuándo los incrédulos van a glorificar a Dios? Pues acá lo que está diciendo el apóstol Pedro, para que los inconversos puedan glorificar a Dios. Leemos otra vez el versículo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestra buena obra. Por tanto, para que los que murmuran de los creyentes glorifiquen a Dios. Por tanto, ¿quién va a glorificar a Dios? Los gentiles, los que murmuran. ¿Pero cuándo? En el día de visitación. Y acá encontramos un problema. Ese día de visitaciones hay posible dos cosas, dos aceptaciones. Ese día de visitación posiblemente algunas veces puede ser gracia, pero también puede ser juicio. Dios visita a veces a la gente con juicios, pero a veces visita con bendición. Podría ser que Pedro estaba hablando de una visitación de un juicio. Probablemente en el día del juicio final, que toda rodilla tendrá que doblegar que Jesús, y toda lengua confesará que Él es el Mesías. Y así también todos estos que han calumniado y han rechazado el Evangelio tendrán que reconocer que sus obras eran lejos de ser malas, eran hermosas. Pero, por lo general, en el Nuevo Testamento, la visitación indica bendición y rendición. Bendición y redención. Me inclino a pensar que en cierta manera que el apóstol Pedro está hablando de salvación. Pedro en cierta manera estaba confiado en que algunos incrédulos se salvarían. Aquellos que murmuraban, que criticaban a los cristianos, pero que un día Dios los visitaría en un sentido de abrir sus ojos ante la verdad del Evangelio. Así como ocurrió con Pablo en el Damasco. ¿Acuerdan de Pablo? Era un perseguidor, estaba yendo a perseguir, y ahí fue a verle su ojo. Comprendiendo su condición, lo equivocado que han estado, y reconocerán que las obras de esto eran buenas y glorificarán a Dios en un sentido de obedecer al Evangelio. Por lo tanto, el día de visitación existen dos posibilidades viables. El incrédulo que no responde al Evangelio tendrá que rectificar su postura cuando Dios lo visite en el juicio final, y serán juzgados cada uno según sus obras y serán lanzados al lago del fuego. O la posibilidad que Dios lo visitó en un sentido de abrir sus ojos a la verdad y obedecer al llamado de Dios. Sea cual sea la posibilidad, sea de juicio o sea de bendición, de visitación, no cambia nada. Nuestro deber como creyente es abstener de los deseos de la carne y mantener nuestra buena manera de vivir, para que al considerar nuestras buenas obras, Dios sea glorificado, no nosotros. Por tanto, hermanos, el propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios, para que proclamemos las maravillas de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable.
Hermanos, hemos sido escogidos por Dios como su posesión especial para proclamar su maravilla, la obra de salvación. Por esta razón debemos abstener de los deseos carnales que batallan nuestra alma y mantener buena nuestra manera de vivir entre los inconversos. Pero ojo, una vida de santidad no salva a los inconversos. La salvación solo tiene en Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Predicar con nuestra vida y con la palabra de Dios. Por algo el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de las predicaciones. No es simplemente con una vida santa. Nuestro deber es proclamar el Evangelio. Nuestro deber no es convertir las personas, pero nuestro deber sí es comportarnos como tal y predicar el Evangelio. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vida de santidad no es la que salva a los inconversos, pero ayuda nuestro testimonio para poder predicar el Evangelio. Hermanos, nuestro deber es predicar la palabra de Dios con nuestra vida y con nuestros labios. Nuestra vida de santidad sirve de instrumento como testimonio de lo que Dios en su gracia ha hecho en nuestra vida. Pero así también debo predicar porque es la manera que Dios agradó a salvar a los creyentes. No vivimos en santidad para que sintamos superiores o para que juguemos a ellos. Recordemos que en otro tiempo éramos así, insensatos, haciendo la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, vivamos en santidad porque es lo que Dios demanda en nuestra nueva naturaleza. Sé santo porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Y si hoy estás acá, te das cuenta que has vivido todo este tiempo en esta ignorancia. Has vivido toda tu vida de esta manera, una vida que no honra a Dios. Dios dice, arrepiéntase y crea. Jesús vino a este mundo a pagar por nuestros pecados. Él vino a reemplazarnos. Toda la ira del Padre que nosotros merecimos fue cargada en su Hijo, en aquella cruz. Y Él ha muerto en aquella cruz. Y al tercer día ha resucitado. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Arrepiéntase y crea que Él es el único y suficiente, el único camino. Y finalmente, hermanos, vivimos en santidad porque esto inspira que los demás glorifiquen a Dios. Es lo que Dios demanda en su palabra. Por lo tanto, tenemos que conducirnos mientras estemos en este mundo de una manera como se llevase al perdido a glorificar a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias, Señor, primeramente por la salvación tan grande, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, por permitir, Señor, obedecer tu llamado, y pudimos arrepentir y pudimos creer. Y hemos sido transformados por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y podemos disfrutar de todas estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero estas bendiciones conllevan obligaciones, Señor. Y una de ellas, Señor, es vivir en integridad en este mundo hostil. Y tú en esta mañana, Señor, nos ruega, nos exhorta a cada uno de nosotros que analicemos nuestra vida. Tú conoces a cada uno de manera particular. Tú sabes, Señor, que tu palabra tenga efecto en nuestra vida,
Que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos y podemos reconocer y podemos arrepentir y podemos, Señor, vivir una vida que glorifica a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder abstener todos esos deseos que batallan en nuestras almas y podemos mantener una buena conducta entre los gentiles para que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.